Bienvenidos a una nueva crónica histórica. A ver, como observadores del avance tecnológico, casi siempre celebramos las grandes cumbres del ingenio humano, ¿verdad? Los grandes inventos, las mentes brillantes, pero rara vez nos detenemos a pensar en el costo. El impulso incesante por innovar, por cruzar la frontera de lo conocido, muchas veces oculta peligros letales, especialmente para los propios creadores. Hoy vamos a ponernos en los zapatos de historiadores para explorar las vidas de estos pioneros que, lamentablemente, pagaron el precio definitivo por sus descubrimientos. Vamos a ver cómo el progreso, en sus distintas eras, ha exigido sacrificios inmensos. Y creo que esta cita de Marie Curie da justo en el clavo para establecer el tono de nuestro viaje de hoy. El progreso nunca ha sido una línea recta y fácil llena de triunfos. Para nada. Es un camino súper accidentado, lleno de ensayo, de error y, a veces, de un sacrificio personal absoluto. Así que, con esta idea en mente, preparémonos para conocer a aquellos a quienes la historia les exigió todo a cambio de dar el siguiente gran paso. Comencemos nuestro primer relato viajando a la época de la Revolución Industrial, con un caso verdaderamente implacable. Imagínense el escenario: grandes fábricas, engranajes pesados, vapor. Aquí, la interacción entre los humanos y la maquinaria era súper íntima, pero al mismo tiempo tremendamente peligrosa. Les presento a William Bullock. Este tipo no era ningún novato. Desde 1838 ya estaba creando y vendiendo máquinas de construcción y agrícolas. Era, sin duda, un genio de la mecánica que quería revolucionar el mundo de la imprenta. Pero fíjense en esa línea de tiempo. Pasa de perfeccionar el invento de su vida a morir de forma violenta en cuestión de unos pocos años. Es un recordatorio brutal de lo implacable que podía ser la tecnología en esa época. Para que nos hagamos una idea de lo inmenso que fue su logro, antes de Bullock, imprimir periódicos era un dolor de cabeza. Había que meter las hojas una por una a mano, una locura de tiempo y esfuerzo. Pero su máquina cambió el juego por completo. Al usar un rollo continuo de papel, logró automatizar todo el proceso. Estamos hablando de imprimir, cortar y doblar hasta 30.000 hojas por hora. Esto transformó la industria de los periódicos de la noche a la mañana, permitiendo que la información fluyera a una velocidad que nadie había visto jamás. Pero, y aquí viene la ironía verdaderamente oscura de esta historia, el 3 de abril de 1867, Bullock estaba ajustando una de sus nuevas prensas. En un momento intentó patear una correa de transmisión para encajarla en una polea. Calculó mal. Su pierna quedó atrapada y fue triturada por el mecanismo. Desarrolló gangrena casi de inmediato y falleció a los pocos días, justo cuando intentaban amputarle la pierna. Literalmente, el hombre que diseñó los engranajes para acelerar el mundo moderno terminó siendo consumido por ellos. Ahora, avancemos un poco en el tiempo hacia los albores de la aviación, donde el peligro ya no eran los engranajes, sino una ambición desmedida. Conozcan a Franz Reichelt, mejor conocido como el sastre volador. Este hombre se obsesionó con la idea de crear un traje paracaídas para los primeros pilotos. Diseñó esta especie de capa enorme de seda que pesaba unos 9 kilos. Pero aquí está el detalle crucial, y presten atención a esto. Ya había hecho pruebas arrojando maniquíes desde su apartamento, y habían fracasado. No lograban un descenso controlado. Sin embargo, su fe en su propio diseño era tan absoluta, tan ciega, que decidió simplemente ignorar la evidencia de sus propios fracasos. Y así llegamos a la fatídica mañana del 4 de febrero de 1912. Reichelt había conseguido permiso de la policía de París para probar el traje desde la Torre Eiffel, pero estrictamente con un maniquí. Al llegar sorprendió a todos, anunció que él mismo iba a saltar. A pesar de que sus amigos le rogaban que no lo hiciera y la policía intentó detenerlo, él estaba decidido. Si buscan los videos históricos de esto, es escalofriante. Se le ve ahí arriba, dudando en el borde, con ese instinto de supervivencia natural gritándole que retrocediera. Pero a las 8:22 de la mañana, saltó. Y como los datos ya lo habían advertido, el traje falló catastróficamente. 57 metros. Esa es la distancia exacta de su caída libre. A esa altura, sin ninguna resistencia aerodinámica que te frene, las leyes de la física son implacables. El impacto es absolutamente devastador. Es un número frío y objetivo que selló el destino de alguien que creyó poder ganarle a la gravedad con pura fuerza de voluntad y un montón de seda. Y para mí este es el dato que más me estremece de toda nuestra exploración. La fuerza del impacto fue tal que dejó un cráter de 15 centímetros de profundidad en el suelo congelado de París. Esa pequeña depresión en la Tierra es, de alguna manera, el testamento físico final de lo que sucede cuando se ignora la realidad por culpa de una confianza ciega. Dejemos atrás los accidentes violentos y los impactos repentinos.
Entremos ahora al amanecer de la física moderna, donde el peligro era totalmente invisible. Aquí tenemos a la legendaria Marie Curie, y la dualidad de su vida es impresionante. Por un lado, una inmortalidad científica indiscutible, 2 premios Nobel en ciencias distintas, descubridora de elementos nuevos, una pionera absoluta. Pero por el otro, vemos una vulnerabilidad total. Imagínense que procesaba toneladas de mineral altamente radioactivo en un cobertizo de madera mal ventilado. Y lo manipulaba todo con sus manos descubiertas, protegida apenas por un delantal de tela. Claro, su inmensa curiosidad y genialidad estaban a años luz de lo que se entendía en esa época sobre protección radiológica. De hecho, hay una frase en su autobiografía que resulta profundamente trágica cuando la lees hoy. Cuenta que solía guardar tubos de ensayo con material radioactivo en sus bolsillos, y en la oscuridad del laboratorio los observaba brillar y los describía fascinada como tenues luces de hadas. Ese brillo cautivador, tan hermoso para ella, era en realidad radiación pura que estaba bombardeando y destruyendo lentamente sus células en total silencio. Y bueno, el costo físico que pagaron no tiene nombre. Tanto ella como su esposo Pierre vivían con cansancio crónico, dolores y quemaduras, todos síntomas directos de envenenamiento por radiación. Marie falleció a los 66 años por una anemia plásica, consecuencia de toda una vida de exposición. Para que entiendan la magnitud de la contaminación con la que convivía, su casa en París tuvo que ser descontaminada con trajes de protección especial, y esto fue en 1991, más de 50 años después de su muerte. Y escuchen este dato porque es una locura. 1500 años. Ese es el tiempo estimado que los manuscritos originales de Marie Curie seguirán siendo peligrosamente radiactivos. Si hoy alguien desea consultar sus cuadernos de laboratorio en la Biblioteca Nacional de Francia, primero tiene que firmar una exención de responsabilidad, ponerse equipo protector y revisarlos dentro de unas cajas especiales forradas con plomo. Su legado es tan potente que literal y físicamente sigue siendo intocable. Entonces, después de recorrer estas distintas épocas, es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que todo esto nos enseña. Al unir los hilos de estas historias, los pesados engranajes que trituraron a Bullock, el fatídico salto al vacío de Reichelt y las silenciosas ondas radiactivas que consumieron a Curie, vemos un patrón clarísimo. Las herramientas cambian, las épocas pasan, pero siempre habrá mentes brillantes impulsadas por una curiosidad tan fuerte que eclipsa su propio instinto de supervivencia. Y mientras hoy miramos hacia las nuevas fronteras de la inteligencia artificial, la biotecnología o la exploración espacial, todo esto nos deja con una pregunta enorme. ¿Es la tragedia el precio inevitable que siempre se le va a cobrar a los pioneros del mañana? Ahí les dejo esa reflexión. La innovación es el motor de nuestra especie, sin duda, pero encender la luz en medio de la oscuridad siempre traerá sus propios riesgos. Muchas gracias por acompañarnos en esta crónica histórica.